Capítulo 84. El impactante poder del alma esotérica calmante. Yuki había prometido a todos que haría todo lo posible. Entonces, el plato que ahora planeaba preparar era la técnica secreta definitiva del mundo de Koukin Master Boy. Los 4 bollos celestiales de mariscos y 8 tesoros. Los elementos clave de este plato fueron los 8 tipos de mariscos que Yuki ya había preparado y el esoterismo calmante del alma. Por supuesto, este plato tenía otro elemento crucial. La masa vieja, te fermenté. La masa del panecillo fue clave para este plato. La masa fermentada por la masa vieja tuvo un efecto aterradoramente asombroso. Normalmente, una masa madre como la masa vieja simplemente no existiría. Aunque una masa madre podía conservarse durante un tiempo relativamente largo, no podía durar más de 1000 años. Sin embargo, después de dominar el esoterismo calmante del alma, Yuki descubrió algunas cosas. El esoterismo calmante del alma era una técnica misteriosa. En un nivel superior, podía incluso apaciguar la furia de los ríos, llegando incluso a influir en la naturaleza misma. Tras dominar la esotérica calmante del alma, Yuki también experimentó con la conservación de la masa madre. Descubrió que la esotérica calmante del alma podía inducir un estado latente muy especial en los microorganismos de la masa madre. Así como las personas que comieron alimentos infundidos con Sulso-Oting esotérica se calmaron, lo mismo ocurrió con los microorganismos. Mediante el uso continuo y la mejora de Sulso-Oting esotérica, la masa madre podía conservarse indefinidamente. Y, al usar Sulso-Oting esotérica, la propia masa madre también se veía afectada. Cada vez que se usaba, el efecto leudante era aún más intenso. Aunque tal cambio era muy difícil de percibir para la gente, Yuki, con su toque evolutivo, lo descubrió. El tiempo de leudado se redujo considerablemente, y el efecto leudante en sí fue asombroso. Combinado con su habilidad infernal, pudo acelerar aún más el proceso. El entrante en la mano de Yuki ahora podría considerarse una masa vieja semiacabada. Hoy en día los estudiantes utilizan algo parecido a masa vieja, ¿te fermenté? Sensei Nakiri y los demás profesores se sorprendieron mucho al ver esto. Después de todo, en esta época ya existía la levadura. La fermentación normal de la masa madre requería un tiempo relativamente largo, y la masa fermentada con ella también podía tener un sabor ácido, lo que requería ingredientes más alcalinos para neutralizarlo. Sin embargo, esto afectaría considerablemente la apariencia y la textura del producto final. Usar masa madre también conllevaba el riesgo de contaminación por bacterias indeseables. Si bien presentaba algunas ventajas, en comparación con eso, más gente seguía dispuesta a usar levadura. No importan los jóvenes. Incluso muchos chefs veteranos prefieren la levadura a la masa inicial. Cuando Yuki sacó la masa inicial, sorprendió a todos. Aunque usar masa madre tiene sus ventajas, ¿realmente tiene tiempo suficiente? Roland Chapelle, entre el público, no pudo evitar fruncir el ceño. Exactamente. Su habilidad especial Inferno no puede solucionar esto. Si bien las altas temperaturas pueden acelerar la fermentación, las temperaturas excesivamente altas arruinarían el proceso. Junio Shionmi también frunció el ceño. Esta competición tenía un límite de tiempo. Y esta vez, Yuki no pudo usar Infierno para acelerar directamente. En el plato anterior, aumentar continuamente la temperatura con Infierno podía acelerar la cocción. Pero para el proceso de fermentación, las temperaturas excesivas no eran aceptables. Por lo tanto, les resultaba un poco desconcertante que Yuki decidiera usar masa madre para la fermentación. Muchos chefs que conocían las características de la masa madre fruncieron el ceño. Las acciones de Yuki los desconcertaron una vez más. A Yuki no le importó lo que pensaran estas personas. Vertió la harina directamente y rápidamente añadió agua. Entonces, mientras la mano de Yuki se movía y giraba en el agua, la harina y el agua comenzaron a mezclarse rápidamente. Al principio, este proceso parecía normal. Pero pronto, todos notaron algo extraño. El agua y la harina se fundieron increíblemente rápido, sin siquiera pegarse a las manos de Yuki. La masa amasada, bajo la guía de Yuki, pareció transformarse en una serpiente blanca, bailando en el aire. ¿Cómo? ¿Cómo lo hace? Todos quedaron estupefactos. Las manos de Yuki ni siquiera tocaban la masa, pero al moverlas ligeramente, esta giraba alrededor de su brazo como una serpiente blanca.
Esta escena, que desafiaba toda lógica, simplemente superaba la comprensión de todos. Su visión del mundo se desmoronó. Este fue el enredo de la serpiente blanca. En realidad, Yuki podría haber preparado un rodillo, pero con esta técnica secreta, no había necesidad de tal cosa. La serpiente blanca. No se le enroscó en los brazos por mucho tiempo. Pronto, cayó directamente en una bandeja cercana, que rápidamente cubrió con film transparente. Entonces, Yuki comenzó a hacer otras cosas. Colocó los 8 tipos de mariscos previamente preparados directamente en ollas de barro para guisarlos. 8 ollas de barro se movían juntas, cada una cocinando un ingrediente diferente. Solo Yuki podía lograrlo fácilmente. En ese momento, Yuki trabajaba básicamente en 2 frentes. Por un lado, usaba Inferno para calentar, permitiendo que la masa fermentara rápidamente. Su masa vieja era apenas un producto semiacabado. Aunque mucho más efectiva que la masa madre normal, aún distaba mucho de ser la verdadera masa vieja. Entonces, Yuki utilizó directamente Inferno para calentar, acelerando el proceso de fermentación. Por otro lado, usaba Inferno para cocinar los 8 tipos de mariscos. El calor de cada olla era completamente diferente. Si esto fuera antes, hacer esto habría sido un poco difícil para Yuki, ya que no tenía 8 manos para tocar las 8 ollas simultáneamente. Pero ahora, Yuki tenía visión evolutiva, así que no tenía que preocuparse por este problema. Cada uno de los 5 sentidos tenía sus propias ventajas y desventajas. Gracias a su visión, Yuki podía detectar fácilmente los cambios en la masa y los ingredientes. Por lo tanto, dominaba a la perfección esta operación. Sin embargo, hacer esto sin duda sorprendió a todos una vez más. Aunque parecía que Yuki solo estaba trabajando en 2 cosas a la vez, en realidad estaba haciendo 9 cosas a la vez, porque los ingredientes en las 8 ollas eran completamente diferentes. Al cocinarlos simultáneamente, Yuki estaba haciendo 8 cosas a la vez. Además, la masa del costado Yuki estaba haciendo 9 cosas a la vez. Se puede ver claramente que las llamas bajo cada olla son de diferentes tamaños, lo que significa que no usa el mismo calor para los 8 tipos de mariscos. En cambio, usa niveles de calor completamente diferentes según cada ingrediente. Terunori Kuga observó. Este tipo se está convirtiendo en un monstruo. ¿Quién ha visto a alguien hacer 9 cosas a la vez? Incluso 2 cosas a la vez ya es increíble. Eiji Tsukasa y los demás solo podían describir a Yuki como un monstruo. E incluso en el camino del monstruo. Continuó progresando cada vez más. ¿Multitarea 9 cosas realmente puede hacerlas sin cometer errores? Al observar las acciones de Yuki, Erina Nakiri también quedó profundamente impactada. Si aún pudiera asegurar que no hubiera errores en estas circunstancias, sería aterrador. No me imagino qué otras sorpresas nos tiene preparadas Yuki-kun. Esa técnica de amasado tan única también fue increíble. Exclamó Isako Arato, a su lado. Las acciones de Yuki realmente impactaron a todos. Desde amasar hasta ahora hacer 9 cosas a la vez, sin importar cómo se lo viera, era increíblemente escandaloso. Sí, y esa técnica de amasar es prácticamente una habilidad especial por sí sola. Erina Nakiri asintió. Aunque no lo había observado de cerca y no tenía ningún tipo de ojo de Dios. Después de todo, seguía siendo una cocinera muy capaz. Entonces, a través de la observación, pudo determinar aproximadamente que no había problemas con la masa que hizo Yuki. Poder completar todo el proceso de amasado en tan poco tiempo, y sin que pareciera que se hacía mucho esfuerzo con esa técnica era aterrador. Además, ese impresionante impacto visual también fue increíble. Casi todos envidiaban la técnica de amasar de Yuki, pero también sabían muy bien que no importaba si esta cosa era una habilidad especial o no, incluso si no lo fuera, no se la enseñaría. Siempre sacando a relucir estas locuras. Soma Yukihira, como oponente de Yuki, tampoco pudo evitar quejarse. Sin embargo, sus manos no eran lentas. Al ver que Yuki estaba haciendo bollos, supo que su propio plato definitivamente estaría terminado antes que el de Yuki. Después de todo, la masa de Yuki necesitaba fermentación. Si bien Yuki podía acelerar este proceso, no era como acelerar la cocción de otros platos. Por su parte, Yuki había terminado de guisar los 8 tipos de mariscos y ahora se concentraba principalmente en la masa. Pronto, todos notaron que la masa frente a Yuki se expandía a una velocidad visible a simple vista.
Aunque esta velocidad de expansión no podía compararse con el efecto de Old Toad, aún así era bastante sorprendente cambiar prácticamente en tiempo real ante sus ojos. En menos de 10 minutos, la masa frente a Yuki había triplicado su tamaño. La masa normal normalmente solo se expandía hasta aproximadamente el doble de su tamaño original, pero la de Yuki se había triplicado directamente. Sin embargo, en opinión de Yuki, su masa vieja semiterminada aún carecía de calidad. Si fuera la masa vieja auténtica, probablemente se expandiría unas 10 veces su tamaño original en menos de un minuto. En ese momento, Yuki también supo que su masa inicial ya no era suficiente. Tras reservar una porción, comenzó a procesarla. Mientras usaba el enredo de la serpiente blanca para amasar la masa, Yuki añadió otros ingredientes. Finalmente, la masa se dividió en 4 porciones y adquirió 4 colores: negro, verde, blanco y naranja. Los colores, además del blanco, se tiñeron con sésamo negro, espinaca y zanahoria, respectivamente. La aparición de los 4 colores de la masa despertó una vez más la curiosidad de todos. Los platos que preparaba Yuki siempre eran únicos y mágicos, hasta el punto que todos incluso se habían olvidado de Soma Yukihira. Y en ese momento, Soma ya había terminado su plato. Al ver que nadie le prestaba atención, también se sintió un poco indefenso. Sin embargo, aún faltaban los trámites necesarios. Solo después de presentarle su ramen a Senzaemon Nakiri, Senzaemon volvió su atención al plato de Soma. Ramen de caldo rico, ¿eh? Tras echarle un vistazo, Senzaemon Nakiri probó un bocado. A juzgar por su aspecto, no parecía tener nada de especial. ¿No es este el mismo plato que preparó Hoichiro Senpai cuando tuvo esa batalla de desayuno con Soma? Satoshi Ishiki reconoció este plato. Había sido uno de los jueces en esa ocasión, por lo que su impresión fue muy profunda. ¿En serio?, dijo Yoshinoyuki con cierta sorpresa. Esa mañana, había ido a alimentar a sus pequeños animales. Al regresar, descubrió que la competencia ya había terminado, lo que la hizo sentir bastante arrepentida. Incluso si Hoichiro no hizo todo lo posible, seguía siendo un chef de clase especial. Los platos que él preparaba no tendrían mal sabor. Probablemente no lo copió completamente. Quizá añadió algo de su propia comprensión. Satoshi Ishiki negó con la cabeza. Basándose en su comprensión de la cocina de Soma, en circunstancias normales, Soma no replicaría completamente el plato de otra persona. Definitivamente agregaría algo de su propia comprensión. Y tal como pensaba, Soma efectivamente había incorporado su propia comprensión a este plato. Por supuesto, también conservó los méritos de la cocina de Hoichiro. Aprender los méritos de los demás, conservar los propios y eliminar la propia escoria, esto era algo que Soma Yukihira siempre hacía. En ese momento, Senzaemon Nakiri también había terminado de probar el plato. Cabe decir que este plato lo dejó realmente asombrado, hasta el punto de que su ropa reventó. Como era de esperar del hijo de Hoichiro. Con razón lo llama su mayor obra maestra. Su ritmo de crecimiento es asombroso. Desafortunadamente, al encontrarse con Yuki, Soma está destinado a ser eclipsado en esta vida. Senzaemon Nakiri había comido la comida de Soma Yukihira antes, por lo que sabía lo buenas que eran las habilidades culinarias de Soma. En comparación con el comienzo del semestre pasado, Soma había cambiado drásticamente. Pero desafortunadamente, conoció a Yuki. No importaba lo rápido que creciera, quedaría tan atrás que ni siquiera podría ver las luces traseras. Después de elogiar este plato, Senzaemon volvió a centrar su atención en Yuki. Porque en ese momento, Yuki ya había empezado a hacer bollos. Yuki era rapidísimo, y hacer la piel del bollo era muy sencillo. Con solo presionarlo con la mano, estaba listo. Aunque fue solo una simple pulsación, utilizó el control de Food Honor sobre la fuerza. De esta manera ni siquiera necesitó utilizar un rodillo. Con solo presionarlo, apareció la piel de un bollo. A simple vista, no tenía ningún defecto, como si hubiera sido hecha a máquina. Por supuesto, estas pieles de pan eran mucho mejores que las hechas a máquina. Después de todo, el procesamiento a máquina era simplemente un prensado de fuerza bruta. Yuki usó delicadeza, asegurando tanto la textura de la piel del panecillo como su apariencia perfecta. Capítulo 85. 4 bollos de mariscos celestiales y 8 tesoros, el esoterismo impactante que alivia el alma.
Tras terminar las capas de pan, lo siguiente fue rellenarlos y darles forma. En el anime Cooking Master Boy, los 4 panecillos celestiales de mariscos y 8 tesoros no tenían pliegues y parecían panecillos al vapor. Sin embargo, los bollos que hizo Yuuki tenían pliegues. No era Yuuki intentando ser diferente. Antes, los bollos sí tenían pliegues, aunque en aquel entonces no se llamaban bollos. Los pliegues de un bollo simbolizaban una habilidad exquisita y el significado de una cosecha abundante, además de reflejar la cultura del pasado. Por eso, cuando Yuuki hacía bollos, añadía los pliegues. En cuanto a los caracteres que representan a las 4 bestias celestiales, Yuuki los escribió en kanji japonés en la parte inferior de los bollos. Tras terminar estos bollos, Yuuki no se quedó de brazos cruzados, sino que hizo otra cosa. Preparó unas cuantas tiras de bambú. Un barco de bambú tejido a partir de tiras de bambú para sostener los 4 bollos 8 tesoros de mariscos celestiales, esto también correspondía al relleno de mariscos de los bollos. PD. Un barco de bambú se utiliza comúnmente para servir comida en restaurantes de sushi. El bambú tenía un aroma único. Al estar hecho para fabricar un barco, transmitía una profunda sensación histórica. A veces, la decoración exterior y el entorno pueden tener un gran impacto en un plato. En cuanto a si era posible tejer un barco de bambú en tan poco tiempo, para Yuuki fue extremadamente sencillo. Con su supersensibilidad y honor de la comida, las acciones de Yuuki no eran en vano. Sus manos se movían como un borrón. A simple vista, nadie podía ver con claridad lo que hacía Yuuki. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, a partir de la forma que Yuuki estaba tejiendo, finalmente entendieron que estaba haciendo un bote de bambú. ¿Hasta el contenedor se teje en el sitio? Este tipo está loco. Al observar las acciones de Yuuki, los 10 de élite sintieron un dolor intenso. Yuuki ya era bastante fuerte, pero este tipo tan poderoso también era demasiado meticuloso. Así como las hermosas técnicas de cocina podían atraer la atención y ser un punto extra para los jueces, las acciones de Yuuki sin duda también fueron así. Ahora no podían entender por qué Yuuki estaba haciendo esto. Su oponente era solo Soma Yukihira. Aunque fuerte, Soma era más fuerte que otros estudiantes. Comparado con ellos, no era tan fuerte. Sin embargo, al enfrentarse a semejante oponente, las diversas técnicas que Yuuki exhibía deslumbraban a todos. Era evidente que Yuuki se lo tomaba muy en serio. Era como si un soldado de fuerzas especiales se lanzara contra un bebé, simplemente absurdo. Los movimientos de Yuuki eran muy rápidos. Un bote de bambú no le llevó más que unos minutos. Por otro lado, al cocinar los bollos al vapor, Yuuki no usó vapor normal, sino directamente su propio vapor a alta temperatura. Aunque Inferno había evolucionado y ahora podía controlar libremente las llamas, la habilidad de vapor a alta temperatura no había desaparecido, por lo que Yuuki aún podía usarla. Los bollos cocinados al vapor a alta temperatura liberado por él mismo eran naturalmente los mejores. Era una lástima que este mundo no tuviera el concepto de cocina brillante. De lo contrario, Yuuki calculó que los 4 bollos de mariscos celestiales de 8 tesoros que preparó probablemente emitirían rayos de luz. Después de que los bollos se cocinaron al vapor, Yuuki colocó algunos en el bote de bambú y el resto se guardó directamente. En fin, la gente de la estrella polar seguro que lo molestaría más tarde, así que mejor se lo comió todo de una vez. Si se tratara de otros platos, difíciles de llevar, Yuuki no los prepararía aquí. Pero los bollos eran mucho más fáciles de hacer, así que Yuuki preparó un montón esta vez. Sin embargo, solo una pequeña porción fue presentada a los jueces. Solo bollos normales. Pero en tus manos, emiten un brillo completamente diferente. Exclamó Senzaemon Nakiri al contemplar el bote de bambú y los bollos que lo cubrían. Hacer bollos no fue difícil. Cualquier persona normal, después de algún aprendizaje, incluso si al principio fracasa, sin duda tendrá éxito después de unos cuantos intentos. Sin embargo, un plato tan sencillo, en las manos de Yuuki, floreció con un brillo único. Era difícil imaginar que unos bollos pudieran ser tan espectaculares. Gracias por sus elogios, director. Disfrute de los 4 bollos de mariscos celestiales de 8 tesoros. Dijo Yuuki. 4 bollos de mariscos celestiales y 8 tesoros. ¡Qué nombre tan apropiado! Escribiste los nombres de las 4 bestias celestiales en la base de cada bollo, ¿verdad?
Como Yuuki no había ocultado nada, todos veían cómo operaba. Al oír ese nombre, a Senzaemon también le pareció muy apropiado. 4 celestiales. Era muy claro el dragón azul, el tigre blanco, el pájaro vermellón y la tortuga negra escrito en la parte inferior de los bollos. En cuanto a 8 tesoros. Claramente se refería a los 8 tipos de mariscos. Un nombre muy común y directo. Esto es. ¿Cómo? Sin embargo, tras morder el pan, Senzaemon quedó completamente atónito. Exclamó inconscientemente, casi saltando del asiento. Pero al segundo siguiente, su corazón conmocionado se calmó por una fuerza misteriosa, como si la excitación anterior ni siquiera existiera. Después de comer un pan, Senzaemon se reclinó contra su silla, con una mirada de absoluta satisfacción en su rostro, emitiendo un aire de pereza relajada. ¿Qué le pasó al director? Estaba muy emocionado hace un segundo, pero al siguiente se convirtió en esto. En la sección de la élite 10, Rindo Kobayashi miró a Senzaemon Nakiri con cierta confusión. Este cambio era demasiado drástico. No podía comprenderlo en absoluto. No lo sé. Tengo muchísima curiosidad. ¿Qué demonios hay en este plato? ¿Por qué el director reaccionó tan bruscamente? Eiji Tsukasa también estaba completamente desconcertado y se inclinó más cerca, esperando que Senzaemon hablara. Senzaemon, manteniendo esta postura algo lánguida durante unos minutos, finalmente salió de ella. Increíble. Después de comer tu plato, me siento en paz. Todas esas emociones previas se calmaron al instante. Así debería ser. Corazón culinario, ¿verdad? Ya dominas el corazón culinario. Después de escapar de la influencia de la esotérica calmante del alma, Senzaemon una vez más mostró una expresión de extrema conmoción. ¿Qué? Coraña culinaria. Ni lo vale. Tan pronto como dijeron estas palabras, la mayoría de los estudiantes estaban completamente perdidos, pero los pocos chefs que entendieron lo que significaba corazón culinario estaban enloquecidos. Los residentes de la estrella polar estaban entre ellos. Después de todo, gracias a Hoichiro, sabían lo que era el corazón culinario. Solo los chefs de primera clase podían intentar comprender el corazón culinario. Tras comprenderlo, se convertían en chefs de clase especial. El corazón culinario era un requisito para alcanzar la clase especial. Pero Senzaemon Nakiri ahora decía que Yuuki lo dominaba. Oye. ¿Por qué te asustas? ¿Qué es Culinary Art? Cuéntanos. Otros estudiantes, curiosos, miraban fijamente a aquellas personas, molestos. Estos chicos, que conocían Culinary Art. Cada uno de ellos tenía expresiones de asombro en sus rostros. Pero ellos mismos no lo sabían. Aunque sabían que debía ser algo importante, esta sensación de estar a oscuras era extremadamente frustrante. ¿Escuché bien? ¿El director acaba de decir corazón culinario? Preguntó Eiji Tsukasa, estupefacto, tocándose la oreja y mirando a los demás. A menos que mis oídos me estén engañando, sin duda era corazón culinario. ¿Pero cómo es posible? Nene Kinokuni también tenía una mirada de incredulidad. No solo ella, sino varios otros miembros de la élite 10 también dijeron que no podían aceptarlo. Corazón culinario. ¿De verdad es corazón culinario? El abuelo no se equivocó, ¿verdad? Incluso Erina Nakiri abrió mucho los ojos. Aunque sabía que Yuuki era muy hábil, como un monstruo, la aparición de Culinary Art indicaba que ni siquiera monstruo podía describir a Yuuki. El director no debería haber cometido un error de juicio, así que eso significa que, Isako Arato intentó mantener la razón, pero ahora su lógica era contradictoria. Lógicamente, Senzaemon Nakiri, como el demonio de la comida, no podría hacer un juicio equivocado. Sin embargo, la lógica también le decía que Yuuki, solo una estudiante de primer año de secundaria, tampoco podría haber dominado el corazón culinario, algo que solo poseían los chefs de clase especial. Este conflicto en su razonamiento hizo que Isako Arato se quedara callada a mitad de la frase, sin saber qué decir. Junio, ¿qué es corazón culinario? ¿Por qué están tan sorprendidos? Akira Ayama miró a Junio Shiomi, quien tenía una expresión de terror absoluto, y preguntó con cierta confusión. Los demás profesores que estaban alrededor también tenían expresiones similares, incluso Roland Chapelle.
Tengan en cuenta que, cuando Roland Chapelle se enfrentaba a los estudiantes, solo mostraba una expresión seria. Ahora, que pareciera sorprendido era simplemente increíble. Originalmente, no debía decírtelo tan pronto. Pero ahora parece que ya no hay necesidad de ocultarlo. Corazón Culinario representa a un chef de clase especial. Solo los chefs de clase especial pueden dominarlo. Muchos chefs de primera clase no se ven impedidos de alcanzar la categoría especial por falta de habilidades fundamentales, sino por su corazón culinario. Sin dominar el corazón culinario, por muy hábil que seas en otros aspectos, seguirás siendo un chef de primera clase. Porque el corazón culinario tiene la capacidad de conmover a la gente. ¿Vieron el comportamiento del director hace un momento? Pasó de estar emocionado y conmocionado a estar repentinamente tranquilo y en paz, gracias a la influencia del corazón culinario. Junio Shiomi lo explicó brevemente. Después de escuchar, Akira Hayama finalmente entendió por qué los profesores tenían esas expresiones, y también por qué Senzaemon Nakiri, el director, haría tal exclamación. Los chefs de clase especial eran los chefs que estaban en la cima del mundo culinario. No había muchos de ellos a nivel mundial entre miles de millones de personas. Solo había un puñado de chefs de clase especial. Esto demostraba la alta posición social de los chefs de clase especial. Corazón Culinario es la marca de un chef de clase especial. ¿Eso significa que ya es un chef de clase especial? Pero eso es imposible, ¿verdad? Akira Hayama, al darse cuenta de repente del potencial rango de chef de Yuki, no pudo evitar preguntar. La verdad es que no importa la edad, aunque le añadas 10 años más sigue siendo imposible. Actualmente, el chef de clase especial más joven a nivel internacional es Hoichiro Saiba, quien también ocupó el segundo asiento durante la Edad de Oro. Incluso él, a tu edad, ni siquiera había alcanzado el nivel de chef de tercera clase. Afirmó Roland Chapelle. Entonces eso significa que aún no es un chef de clase especial. ¿Puedes comprender el corazón culinario sin ser un chef de clase especial? Akira Hayama preguntó una vez más. Si esto hubiera sido antes de conocer a Yuki, te diría. Imposible. Normalmente, en Culinary Art, solo los chefs de primera clase se atreverían a mencionar algo así. En toda la historia registrada, nadie ha comprendido el corazón culinario antes de convertirse en un chef de primera clase. Pero ahora, parece que esta regla férrea se ha roto. Yuki, a su edad, no puede ser un chef de clase especial, pero domina el corazón culinario. Roland Chapelle negó con la cabeza, indicando que no sabía qué decir, pues Yuki había destrozado su sentido común. Al oír esto, la expresión de Akira Hayama se complicó aún más. Originalmente, aún planeaba alcanzar a Yuki, incluso ambicionaba superarlo. Pero ahora, esta ambición incipiente se había apagado por completo. La diferencia era tan grande que ya no sentía ningún deseo de competir. En ese momento, aunque Yuki aún no era un chef de clase especial, según Roland Chapelle, solo necesitaba mejorar sus fundamentos para alcanzar directamente el nivel de chef de clase especial. Esto era simplemente indignante. Los demás estudiantes que estaban alrededor también escucharon su conversación y obtuvieron una nueva comprensión de la naturaleza extraña de Yuki. El contenido de su conversación también se difundió rápidamente entre los estudiantes. De hecho, este es corazón culinario, el esoterismo calmante del alma. Tiene el efecto de calmar el corazón. Tranquilizando el corazón. ¡Qué poderoso corazón culinario! Felicidades, Yuki-kun. Aunque aún te faltan otros aspectos, ahora mismo te convertirás en un chef de clase especial. Aunque ya lo había confirmado antes, todavía parecía algo irreal. Yuki era simplemente demasiado escandaloso. Incluso su visión del mundo había quedado destrozada. Tras elogiar a Senzaemon Nakiri, este dejó de comer los bollos que tenía delante. Iba a llevárselos a su nieta. Así, al igual que la vez anterior, aunque la última vez había sido una huida apresurada con el plato, esta vez, su salida fue mucho más pausada. Después de todo, nadie pelearía con él por estos bollos esta vez. Al ver esto, Erina Nakiri también inmediatamente tomó a Isako Arato y la siguió. En cuanto a los demás, sus miradas se posaron en los demás bollos que Yuki había empacado. Pero, por desgracia, estos bollos estaban destinados a no ser comidos por ellos. Nadie podía arrebatarle la comida de las manos a Yuki. Al fin y al cabo, ni siquiera podían acercarse a él.
Tras salir del local, Yuki se reunió con los residentes de la Estrella Polar y luego regresó a la misma. Con su habilidad infernal, no había necesidad de preocuparse de que los bollos se enfriaran ni de que recalentarlos afectara su sabor. En ese momento, los residentes de la Estrella Polar ya habían empezado a probar los 4 bollos celestiales de mariscos de 8 tesoros de Yuki. Mientras tanto, en la zona residencial de la familia Nakiri, Erina Nakiri también empezó a probar este plato. Capítulo 86. La transformación de Erina Nakiri, el corazón culinario de Yuki. A Erina Nakiri no le gustaban los platos como los bollos, o mejor dicho, no apreciaba los llamados platos sencillos. Tras haber sido manipulada por Azami Nakiri, su visión de la cocina estaba, por decirlo suavemente, distorsionada. Platos como el donburi, el arroz frito y los bollos eran, en su opinión, cocina de clase baja. Valoraba los platos elaborados con ingredientes de alta calidad y preparaciones complejas. Sin embargo, sabiendo que estos bollos contenían algo así como corazón culinario, aún así los comería, incluso si no le gustaran. Y al comerlos, la esotérica calmante del alma calmó rápidamente su corazón. Con el corazón tranquilo, Erina, naturalmente, también reflexionó. En realidad, aunque Erina Nakiri menospreciaba la llamada cocina de clase baja tanto en sus palabras como en sus acciones, sus verdaderos sentimientos internos no eran así. Se podría decir que era una persona muy complicada. Esto se podía ver en el hecho de que recordaba cada plato que preparaba Soma Yukihira. Aunque más tarde, Soma la conmovió y recordó sus platos más refinados. ¿Qué había pasado antes? Los había recordado desde el principio. Así que esta joven era una tsundere clásica. Su visión de la cocina era más bien una obsesión con la familia. Como su familia ya estaba rota y sus padres habían fallecido, ella se aferró fuertemente a algunas cosas que le recordaban a ellos. En cuanto a Azami Nakiri, fueron esas mismas ideas las que él le inculcó. Pero esta vez fue diferente. La esotería calmante del alma la liberó de la influencia de sus emociones, permitiéndole ver las cosas de manera más racional, lo que la hizo comenzar a cuestionarse si la forma en que había estado actuando era correcta. Con este pensamiento, la visión de Erina Nakiri sobre la cocina comenzó a cambiar. Si bien no le fue posible cambiar completamente su perspectiva de una sola vez, al menos tuvo un buen comienzo. Un buen comienzo hizo que todo fuera más fácil después. Senzaemon Nakiri también estaba inmerso en el esoterismo calmante del alma, sin saber que las opiniones distorsionadas de su nieta ya habían sido parcialmente corregidas. A él también le dolía la cabeza por las ideas de Erina. Aunque que Erina fuera influenciada de esta manera ahora no era un problema importante, los problemas surgirían una vez que Erina alcanzara el nivel de chef de primera clase. Con una filosofía culinaria tan distorsionada, a Erina le sería imposible encontrar su propio corazón culinario. Quedaría atrapada en la primera clase. Tener problemas mentales era un serio problema para los chefs en el mundo de las guerras de comida. Al principio no era un problema grave, pero a medida que avanzaban, se volvía más molesto. Kojiro Shinomiya fue un ejemplo clásico. Se podría decir que Yuki sin saberlo había ayudado mucho a Erina Nakiri. Así que esto es la esotérica calmante del alma. De verdad que calma el corazón. Yuki, ¿ya alcanzaste el nivel de clase especial? Dado que las palabras anteriores de Hoichiro parecían tan definitivas, todos pensaron que Yuki ya se había convertido en un chef de clase especial. Todavía no soy un chef de clase especial. El esoterismo calmante del alma es un tipo de corazón culinario muy especial, transmitido de generación en generación. Este corazón culinario es único, ya que se puede aprender, dijo Yuki. Aunque confiando en el esoterismo calmante del alma, podría convertirse en un chef de clase especial, aún esperaba encontrar su propio corazón culinario. Solo algo propio era lo más adecuado, lo tenía muy claro. Tomar un atajo, aunque ahora no tuviera problemas, tal vez en el futuro surgirían grandes problemas, por lo que era mejor no tomar atajos. Aún tenía mucho tiempo, muchísimo tiempo para encontrar un corazón culinario que le perteneciera solo a él. ¿Un corazón culinario que se puede aprender? ¿Existe tal cosa? Al oír esto, todos quedaron impactados. Hoichiro había descubierto su corazón culinario por sí mismo, y también mencionó que este era el obstáculo que impedía el progreso de innumerables chefs de primera clase.
Eso significa que si Yuuki enseña esoterismo calmante del alma, los chefs de primera clase que están atascados podrían convertirse en clase especial. Preguntó Yoshinoyuki, acariciándose la barbilla. No estoy del todo seguro. Pero no voy a intentar experimentar con eso. Respondió Yuki. No era una especie de caridad. Si bien el esoterismo calmante del alma podía enseñarse, ¿por qué iba a enseñárselo a esta gente? ¿Tenían alguna conexión real con él? Las palabras de Yuki también hicieron que todos asintieran. De hecho, el corazón culinario era fundamental para un chef, y uno que se pudiera aprender como el esoterismo calmante del alma era aún más valioso. Un corazón culinario así no se podría enseñar a otros, incluso si estuvieran dispuestos a pagar un precio. Aunque Yuki les había enseñado muchas técnicas, también sabían que esto no era porque Yuki fuera un santo, sino porque Yuki era realmente muy bueno con su propia gente. Si fuera cualquier otra persona, Yuki ni siquiera se molestaría con ellos. En ese momento, todos se recordaban constantemente a sí mismos que no debían revelar este secreto. De lo contrario, todo el mundo culinario apuntaría a Yuki, lo que sería increíblemente molesto para él. Así, después de que todos terminaron sus bollos, se fueron a descansar. Para el partido final no fue necesario el empate. Al fin y al cabo, solo quedaban 2 personas, y el ingrediente principal que se iba a utilizar también fue anunciado directamente: Saurio del Pacífico. Después de todo, el paparda del Pacífico era un ingrediente muy popular en Japón. Además, esta temporada era cuando estaba más grasoso y delicioso. La final se programó para 10 días después. Durante este periodo, todos debían preparar el plato y los ingredientes elegidos. La final se celebraría en el Salón Chandra, solo que esta vez sería por la noche. Al igual que en el combate anterior de Yuki, la luz de la luna purificaba los platos. El significado de esta configuración era bastante acertado. Este combate fue entre Yuki y Megumi Tadokoro. Al igual que antes, el resultado ya estaba asegurado. Sin embargo, Megumi seguía dándolo todo. Como el mercado de pescado abría muy temprano, los dos hicieron planes para ir allí a primera hora de la mañana para elegir los ingredientes deseados. ¿De verdad vas a elegir al paparda del Pacífico tan pronto, Yuki? Tenemos 10 días. Megumi Tadokoro miró a Yuki, algo desconcertada. Yuki ya había elegido su saurio del Pacífico y uno vivo además, lo que confundió aún más a Megumi. La razón por la cual la escuela les dio 10 días fue para que tuvieran tiempo suficiente para elegir los ingredientes de mayor calidad y determinar el plato que querían preparar. La calidad del paparda del Pacífico que pescaba cada día variaba, así que elegirlo hoy, en su opinión, no fue la mejor decisión. Es más, Yuki incluso eligió un pez vivo. Tengo mis razones. 10 días me bastan para que estos chicos alcancen su estado óptimo, dijo Yuki, mirando al saurio del Pacífico que tenía delante. Así es. Durante estos 10 días, Yuki no planeaba comprar directamente los pescados del mar. En cambio, los criaría él mismo durante un tiempo. Aprovechando este tiempo para ayudar a que el saurio del Pacífico alcance el estado que necesitaba. ¿Cuídalos tú mismo? Al oír esto, Megumi se quedó atónita. Incluso los demás que habían ido al mercado con ellos quedaron completamente desconcertados. ¿De verdad está bien, Yuki? ¿Nunca los has criado antes?, preguntó Yoshinoyuki sin poder evitarlo. Como experta en ganadería residente en Polar Star, naturalmente sabía cuánto esfuerzo requería cultivar este tipo de ingredientes. Estaba completamente concentrada en intentar crear el pollo estrella polar, pero hasta el momento, no lo había logrado del todo. Tengo mis métodos. Ya verás, dijo Yuki con una sonrisa. Ya había usado su visión para examinar el estado físico de estos peces. Aunque nunca antes había criado peces, para él, ni siquiera estudiar a última hora era un problema. Sus habilidades, aplicadas a cualquier ámbito, podrían permitirle convertirse rápidamente entre los mejores, incluso superar a todos los demás, en un tiempo extremadamente corto. 10 días fueron más que suficientes para él. Al oír las palabras de Yuki, los demás no dijeron nada más. Después de todo, como Yuki lo había dicho, solo podían seguir su ejemplo. Otros podrían tener la posibilidad de fallar, pero Yuki no. Incluso si Yuki no eligiera al mejor saurio del Pacífico y usar a uno común, podría ganar fácilmente con sus habilidades culinarias.
En cuanto a Megumi, como se trataba de una competencia, naturalmente no usaría el pescado de Yuki. Así que planeó ir al mercado todas las mañanas. Ahora compró algunos para volver y experimentar con su propio plato. Los demás estudiantes de Estrella Polar volvieron a su vida escolar normal. Después de todo, no habría más competencias por un tiempo. Y los exámenes finales también se celebrarían por la tarde. Así, los estudiantes no tendrían que preocuparse por las clases. Todos podrían venir a verlas. Así, el tiempo pasó volando. El primer día, Yuki revisó varios materiales, grabando a la fuerza este conocimiento en su mente. El segundo día, Yuki empezó a buscar la comida que le gustaba al saurio del Pacífico y le añadió algo. Tras comerlo, estos ingredientes podrían mejorar naturalmente su estado. A Yuki no le preocupaba matar accidentalmente al pez. Si pudiera matar al pez bajo su cuidado, sería extraño. A partir del tercer día, comenzaron a aparecer ligeros cambios en el cuerpo de los saurios del Pacífico. La velocidad de estos cambios se aceleró continuamente, aumentando día a día. Hasta el 10º día, todos los papardas del Pacífico que Yuki había estado criando habían crecido. Claro que la clave no era el tamaño, sino la calidad de la carne. Yuki garantizó que la calidad de la carne de este saurio del Pacífico no permite encontrar nada comparable en el mercado. Yuki. Al ver la obra maestra de Yuki, Yoshino Yuki inmediatamente se lanzó hacia adelante, abordando y abrazando una de sus piernas. Las habilidades de cría de animales que demostró Yuki le hicieron darse cuenta de que, si quería crear su pollo estrella polar, parecía que necesitaría su ayuda. Yuki era simplemente demasiado versátil, capaz de cruzar fácilmente el umbral de diferentes industrias y alcanzar rápidamente un nivel inalcanzable. Suéltame primero. Cuando tenga tiempo después, te ayudaré con tus pollitos estrella polar. Yuki también estaba algo divertido. Yoshino Yuki era prácticamente un ejemplar pendiente. Además, criar a este saurio del Pacífico durante este período hizo que Yuki desarrollara cierto interés por este aspecto. Así que accedió a la petición de Yoshino Yuki. Casualmente, tenía sujetos de experimentación preparados. Con los preparativos de Yuki completos, el lado de Megumi Tadokoro naturalmente también salió muy bien. La noche se hizo presente rápidamente. A las 19:10, todos se reunieron en la sala Chandra. El juez no es solo el director esta vez. Tras llegar al lugar, todos sintieron curiosidad al ver las 3 sillas en la mesa del juez. De una cosa estaban seguros. Senzaemon Nakiri definitivamente estaría presente. Pero esta vez, en realidad había 3 sillas. También sentían mucha curiosidad. Tras los incidentes anteriores, ¿quiénes podrían ser invitados a ser jueces junto a Senzaemon? Justo cuando todos sentían curiosidad, apareció el presentador, Satoshi Ishiki. Como la final era muy importante, incluso el presentador fue Satoshi Ishiki, miembro de la élite Ten. Ishiki también se había puesto un traje formal. Era evidente que este chico era realmente guapo. Con solo estar allí, atraía la atención de muchas chicas. Y cuando Ishiki presentó a los jueces, todos finalmente supieron quiénes eran los jueces. Primero, sin duda, estaba Senzaemon Nakiri. Después de todo, Senzaemon Nakiri ahora parecía estar ligado a Yuki. Pero a los estudiantes y profesores no les sorprendió. Si fueran el director, también harían lo mismo. Yuki les había dado demasiadas sorpresas. Entonces, si podían comer la comida de Yuki, usar un poco su autoridad también era comprensible. En cuanto al segundo juez, también era alguien con quien todos estábamos familiarizados. Hinegura Dojima. Senzaemon Nakiri lo había llamado de regreso desde el Totsuki Resort. Jin Dojima también estaba muy contento de venir. Tenga en cuenta que los competidores en este partido eran todos de Polar Star, su propia gente. Además, Yuki, su junior, también estaba aquí. Naturalmente no podía no venir. Recientemente, también había estado prestando atención a las elecciones de otoño y conocía la serie de movimientos de otro mundo de Yuki durante la competencia. Ahora también tenía mucha curiosidad por saber hasta dónde podría llegar Yuki. En cuanto a la última jueza, todos quedaron atónitos cuando apareció. Es Mana. De hecho, está aquí como jueza en la ronda final de las elecciones de otoño.
Al ver a la última persona en aparecer, Alice Nakiri, sin decir otra palabra, abandonó directamente los asientos de la audiencia y se dirigió a la mesa de los jueces. Aunque ya era la final y su madre estaba allí, a ella no le importó nada más y fue directo. Esa es la mamá de Alice. La mamá de Alice es tan hermosa. Todos exclamaron al ver a la madre de Alice, Leonora Nakiri. Yuki también la encontró bastante deslumbrante. Aunque la apariencia de Alice ya era digna de admiración, su madre también estaba a la altura. Leonora Nakiri tenía un porte muy elegante. Pero en cuanto hablaba, esta elegancia se desvanecía por completo. Su comportamiento y modales eran muy similares a los de Alice. Aunque Alice no solía quedarse con su madre, su comportamiento era muy parecido al de Leonora. Ambos podrían considerarse tipos más bien liberales. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? X, The Shadow, Daniel, Leo 1218, Kukier 2000, Adou Frost, Naruto Shippuden, y Salvador Zárate Miranda. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Schwirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Itzloe Aubert. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, y Lázaro. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.